Adriana Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil y el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador y fundador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, Cijano C. Y el tema que presento se titula Validación de modelos de estimación del proceso lluvias-correntías en la cuenca del río Unare, estados Guárico y Anzoátegui. Este trabajo forma parte de lo que es la formación profesional de la profesora Betty Farías en el programa de maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. El área de estudio eh, está delimitado por la cuenca del río Unare. Esta cuenca comparte parte de su área entre el estado Guárico y el estado Anzoátegui. El río Unare circula a través de lo que es, en su corriente principal, a través de lo que es la frontera entre los dos estados, tanto Guárico como Anzoátegui. Asimismo, dentro de la cuenca del río Unare existen aproximadamente 14 embalses que surten de agua a las comunidades que están asentadas en ambos estados, tanto en Guárico como en Anzoátegui. Y son embalses que están construidos desde finales de la década de 1960 hasta el presente. De manera que esta es una cuenca importante en términos de la reserva hídrica, porque abastece de agua a estos dos principales estados del país. El objetivo general de este estudio fue comprobar la validez de los modelos determinísticos de estimación del proceso lluvia-escorrentía adaptado a la cuenca del río Unare, ubicado en los estados Guárico y Anzoátegui. Como objetivos específicos tienen describir las características del proceso lluvia-escorrentía utilizando los datos de la red de estaciones de monitoreo hidrometeorológicas ubicadas en la cuenca. Segundo, determinar los parámetros de los modelos determinísticos basados en el proceso lluvia-escorrentía. Tercero, simular los escenarios del proceso lluvia-escorrentía adaptándolo a la cuenca del río Unare mediante las aplicaciones de las herramientas del software EC, que está relacionado con Hydrological Engineering Corpus. Luego, el cuarto objetivo tiene que ver con validar los modelos estudiados del proceso lluvia-escorrentía adaptado a la cuenca del río Unare. Y el quinto, evaluar la influencia de las manchas de inundación sobre los tramos y áreas de riesgo potencial significativo de inundación en esta cuenca. Bueno, en cuanto al marco metodológico, el tipo de investigación fue básicamente correlacional, según Hernández y colaboradores en 1996. Los estudios correlacionales miden la relación entre dos o más variables para ver en qué medida estas variables se relacionan. Y la utilidad y propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. En esta investigación se relacionan las variables lluvia y escorrentía y se pretende ver cómo están vinculados estos fenómenos entre sí. Y además encontrar las causas que provocan ciertos fenómenos, la explicación por qué ocurren y en qué condiciones se llevan a cabo. En cuanto al diseño de la investigación, fue no experimental, ya que se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Los fenómenos observados en esta investigación fueron precipitación, caudal y correntía. Bueno, luego acá podemos ver brevemente un extracto de lo que es el marco metodológico de este estudio, que involucra la información hidrológica, así como la información cartográfica, fueron provistas para analizar datos pluviométricos de las diferentes estaciones ubicadas en la cuenca.
Todo condujo a lo que es la lluvia de diseño. Asimismo, esta información fue útil para el análisis de los parámetros morfométricos de la cuenca, eh, y también la información del suelo y uso de la tierra, así como otras referencias bibliográficas para el análisis de lo que es la escorrentía y la estimación de un número de curvas que parte de lo que es la cuantificación del coeficiente de escorrentía en la cuenca. Todo ello para realizar modelación hidrológica y generar hidrogramas. Esta metodología se presenta en forma bastante resumida en este trabajo, pero en realidad el estudio abarcó muchos más procedimientos y etapas. Sin embargo, estamos presentando este resumen. Luego, en cuanto a resultados, se tiene que, para la descripción de las características del proceso lluvia-escorrentía, utilizando datos del monitoreo de variables hidrometeorológicas en la cuenca del río Nare, en esta gráfica se puede observar la precipitación en milímetros, la cual alcanza hasta 10, 12 milímetros, para valores de intervalos de cada 5 minutos. Esta representación constituye un hietograma y básicamente este hietograma es de la estación Aragua de Barcelona, medido el 2 de agosto de 2012 para una duración de 2 horas. Esto de acuerdo al hidrógrafo que se instaló en esta estación, en este sitio. Luego también se dispuso de las curvas de intensidad, duración, frecuencia para periodos de retorno de 2 años, 5 años, 10 años, 25 años y 50 años. Como se puede observar, las curvas de intensidad, duración, frecuencia tienen una tendencia a ser decreciente, es decir, a medida que la intensidad de la lluvia disminuye, el periodo de tiempo en que esta ocurre se incrementa. Acá vemos incrementos desde 1 hora hasta 24 horas. Bueno, luego también se dispuso del litograma de bloques alternos con una metodología aplicada para generar hietogramas a partir de lo que son las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Y este hietograma está vinculado a un periodo de retorno de 10 años y tiene un intervalo de 5 minutos. De manera que esta es una aproximación a lo que podría ser una lluvia con ese periodo de retorno a partir de la información que se obtiene de las curvas IDF para la cuenca del Río Nare. Luego acá podemos observar un gráfico de hidrograma donde la variable caudal está en el eje de las ordenadas y es medida en términos de metros cúbicos por segundo. Entonces, en el eje de las abscisas se tiene una medición entre junio de 2011 y marzo de 2012. Realmente este hidrograma proviene de una medición con sensores de nivel de agua y que luego también mediante una vía de un aforo los niveles de agua pudieron ser convertidos a caudales para hacer esta representación de los caudales específicamente en la estación Clarines. Esa estación es el puente de Clarines que queda en uno de los municipios del estado Anzoátegui, en el que está más próximo a lo que es el Mar Caribe. Bueno, luego acá también tenemos un gráfico de un hidrograma medido en la estación Sarasa. Esta estación está ubicada en lo que es el estado Guárico, en básicamente el puente Curazao, que fue donde se instaló un sensor de niveles de agua para poder colectar lo que fueron los datos. En este caso se está mostrando el periodo entre junio de 2011 y marzo de 2012. Como se puede observar, acá se representan los caudales en términos de metros cúbicos por segundo. Y bueno, existen
el incremento de los caudales en las épocas lluviosas, como es lógico, y en la época seca, que son los meses de enero a marzo, los caudales se observa que disminuyen. Luego también se puede observar acá la representación gráfica de las profundidades registradas en la estación de aforo para caudales del puente Clarín. Como podemos observar en este patrón que muestra esta la sección transversal, la sección transversal en el puente de Clarines tiene profundidades hasta de 1 metro en aproximadamente 35 metros desde uno de los extremos, el extremo izquierdo, hacia el extremo derecho. Luego, las máximas profundidades se alcanzan para una progresiva de 55 metros con respecto a uno de los extremos de en lo que es esta sección ahí en el puente de Clarín. O sea que son valores que para 55 metros tenemos la máxima profundidad y esta profundidad llega hasta 14 metros, como se observa en este perfil. Luego, bueno, ese perfil es importante para poder llevar a cabo los aforos de los caudales. También acá pues se puede observar lo que son los parámetros de forma de la cuenca de Lugonares. Tiene una forma de óvalo redonda, tiene un área en kilómetros cuadrados que equivale a 23.635.29 kilómetros cuadrados, un perímetro de 791 kilómetros, un coeficiente de compacidad de 1.44, factor de forma de 0.29 y la pendiente de la cuenca está alrededor de 0.01 a 0.03. También, en cuanto a las características del río principal, el río Unare posee una longitud de 258 kilómetros, una pendiente del río que está en el orden de 0.00227. La elevación de las aguas arriba es de 330.07 metros sobre el nivel del mar y la elevación de aguas abajo de 20 metros sobre el nivel del mar. Luego acá podemos observar también un mapa del tipo de vegetación en la costa. Podemos observar que hacia la zona que está conexa con el mar Caribe de la cuenca, se presenta un tipo de vegetación de arbustales y matorrales. Luego, en color azul, podemos observar lo que son áreas intervenidas. En color rojo o fucsia tenemos los que son lo que es ribereños. Luego en color verde tenemos los bosques siempre verdes y en color azul claro tenemos sabanas y herbazales. Entonces este es un mapa que da cuenta de lo que es el tipo de vegetación en la cuenca del Río Nares. Pero acá también, a modo de verificación, algunas fotografías que permiten evidenciar la cobertura vegetal en esta cuenca. Luego acá tenemos un mapa de tipo de suelo de la cuenca del río Nares, principalmente en color rojo tenemos un suelo de tipo antisol, en color morado un suelo de tipo verdisol, en color mostaza un suelo de tipo oxisol y hacia la zona sur de la cuenca tenemos un suelo de tipo ultisol en color verde. Bueno, luego esta es una vista panorámica de lo que son los tipos de suelo en esta cuenca. Bueno, básicamente se aprecia que son texturas finas ya en la planicie y que son producto de procesos sedimentarios, de lo que son las rocas que están formando las cabeceras y que luego se degradan y dan lugar a estos tipos de material fino.
Luego, acá tenemos las áreas intervenidas de la cuenca del río Unare. Se, eh, se listan las subcuencas, básicamente las subcuencas del río Unare, Guere, Ipiria, Tamanaco, Guaribe, Guanape y otras cuencas tienen predominantemente áreas ocupadas con vegetación y usos agrícolas y en menor proporción suelo natural o de tipo urbano. Luego, toda esta información sirvió de base para poder eh, obtener los parámetros que conllevan a la modelación hidrológica. Acá vemos un primer escenario en donde tenemos como proceso de transformación de la lluvia a escorrentía, tenemos el método, haber utilizado el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, o un tránsito a través del cauce utilizando el método de Muskingum, y se supone también un caudal base constante. Eso es el primer conjunto de hidrogramas que se observan. También se observan hidrogramas medidos en campo para poder hacer su comparación con las estimaciones. Luego, en un segundo escenario, se muestra lo que serían los resultados de utilizar el modelo de transformación de Clark, el de tránsito de Muskingum y un flujo base constante. También existe una aproximación satisfactoria entre las observaciones o mediciones y las estimaciones. Posteriormente, en el tercer escenario tenemos un modelo de transformación basado en el